¿Qué hecho histórico te hace llorar? Este soldado, me di cuenta, debo haber tenido amigos en casa y en su regimiento. Sin embargo, yacía allí desierto por todos, excepto a su perro. Miré, inmóvil, en batallas que decidieron el futuro de las naciones. Sin lágrimas. Le había dado órdenes que trajeron la muerte a miles. Sin embargo, aquí me agitó, se agitó profundamente, se agitó a las lágrimas. ¿Y por qué? Por el dolor de un perro. Que incluso los bebés no estaban escatimados durante la masacre de Nankín. RMS Carpathia fue la primera nave para llegar a la escena cuando el Titanic golpeó un iceberg y se hundió. Cada uno de los 705 sobrevivientes de Titanic fue rescatado por Carpathia, que hizo un esfuerzo tremendamente heroico esa noche en el Atlántico Norte. La escena está dramatizada en Una noche para recordar, la película clásica de 1958, y una de las más precisas, especialmente dadas las restricciones de la tecnología en ese momento. Harold Cotham, el operador de radio en Carpathia, ya se había salido de servicio cuando se recibieron las señales de socorro de Titanic. Inmediatamente transmitió el mensaje al capitán Arthur Rostron, que saltó de la cama y ordenó que la nave cambiara el curso. Luego estaba el californiano. Estaban a solo 5 millas desde el Titanic y la habían visto en la noche. Desafortunadamente, el operador de radio se había ido a la cama, y nadie pudo escuchar la llamada de angustia de Titanic. El Titanic trató de llamar la atención de California al disparar cohetes, pero el capitán de californiano no creía que fueran una señal de socorro. El californiano se fue. Algunos informes dicen que Californian estaba mucho más lejos, y él y Titanic no se detuvieron entre sí, pero ambos vieron algunos otros buques de misterio entre ellos que aún no han sido identificados. La historia de Joe Arridy. Joe fue probado y se encontró que tenía un IQ de 46, y la mente de un niño de 6 años. A pesar de esto, Joe Arridy fue ejecutado a la edad de 23 años por el estado de Colorado. Además, Joe fue inocente del crimen por el cual fue condenado y víctima de una confesión coaccionada. Los desafíos mentales de Joe fueron tan significativos que ni siquiera entendía que estaba a punto de morir mientras lo caminaban a la cámara de gas. Mientras se mantuviera en la fila de la muerte durante el proceso de apelaciones, Arridy a menudo jugaba con un tren de juguete 9, dado a él por la prisionera Roy Mejor. El guardián dijo que Arridy era el prisionero más feliz del fila de la muerte. 7. A él le gustaban los prisioneros y los guardias. Mejor se convirtió en uno de los partidarios de Arridy y se unió al esfuerzo por salvar su vida. 6. Dijo de Arridy antes de su ejecución, probablemente no sabía que estaba a punto de morir, todo lo que hizo estaba felizmente sentado, y jugar con un tren de juguete que le había dado. Por su última comida, se solicitó a Arridy helado. Cuando se le preguntó acerca de su inminente ejecución, mostró desconcierto en blanco. 7. No entendió el significado de la cámara de gas, diciéndole al director no, Joe no morirá. 10. Se le informó que se había visto sonriendo mientras se llevaba a la cámara de gas. Momentáneamente nervioso, se calmó cuando el guardián agarró su mano y le tranquilizó. Cada vez que pienso en él sonriendo y caminando hacia su muerte, me hace enfermo. Y profundamente avergonzado del sistema de gobierno que le permitió que sucediera, incluso a 80 años. La mayoría, si no, todos los astronautas a bordo del retador sobrevivieron a la explosión. Fue el choque en el agua que los habría matado. Iba a mencionar esto también, excepto en el contexto que nunca debería haber sucedido. La noche anterior al lanzamiento, la NASA habló con Morton Thiokol Engineers, hicieron los sólidos refuerzos de cohetes. Los ingenieros estaban muy preocupados por las condiciones climáticas. La temperatura más baja que la lanzadera había lanzado en Junife fue de 54 grados F. La conversación se convirtió en, ¿puedes probar que habrá problemas si lanzamos? Y los ingenieros tuvieron que decir que no había pruebas que definitivamente serían problemas. Así que procedieron con el lanzamiento. La junta tórica derretida hizo un sello temporal, que se mantuvo durante unos de 40 a 50 segundos. Si no hubiera habido una fuerte cizalla de viento en Alt que rompiera el sello suelto, hay una posibilidad de que pudieran haberlo hecho en el espacio. La peor parte es que los reflejos de cohetes sólidos tenían una historia de la junta tórica. Esta no fue la primera vez que las juntas tóricas no se sellaron correctamente. Fue la primera vez que falló por completo. La NASA sabía del problema, pero no priorizaban tratando de arreglarlo. NASA puso política y dinero frente a la seguridad humana. Fue la primera vez que me lo vio 13 años. Creí lo que había leído que la NASA siempre puso la seguridad humana primero.
Se rompió por completo mi visión de ellos. Cuando Columbia se rompió en reingreso, no me sorprendió. A veces, las mamás solteras irlandesas vivían en las instituciones, levantando a sus propios bebés hasta que fueron adoptados, sabiendo lo lindo que estaba tu hijo, cuidándolo, sabiendo que no podías mantenerlo. A veces eran tan antiguas como 2 o 3 cuando se adoptó la película Filomena tratada con este tema. Cuando el hijo mayor de Alexander Hamilton murió, su segundo hijo Angelica Hamilton tenía una ruptura mental y nunca se recuperó. A veces, su familia entraría a una habitación con solo ella en ella, y ella hablaría con su hermano muerto. Solía ser un trabajador de atención para personas mayores y teníamos una dama en nuestras instalaciones que solía tener una hermana gemela. La señora tenía un marido y que querían que los niños, pero era infértil, mientras que su hermana podía tener hijos, pero ella nunca se casó. Su hermana y su esposo estaban muertos, sin hijos, ella estaba solo, y ella lo sabía, pero lo sabía. Finalmente, la demencia se lo tomó de ella, y ella le preguntará por su hermana y su esposo todo el tiempo. Un día fui a darle su medicación, y como estaba en la cocina, lo escuché hablarle a su esposo y su hermana diciendo, sé que estás muerto, pero eso está bien porque estás aquí. Ella fue lúcida esa noche, dijo. Ella sabía que ella estaba alucinando, pero ella siguió hablando con ellos de todos modos. Rompió mi corazón. La extraño. Casi una cuarta parte de los machos militares de Europa murieron en UI. El número total de muertes incluye de 9 a 11 millones de personal militar. El número de muertos civiles fue de 6 a 13 millones. Las víctimas en batallas individuales estaban locas. Por ejemplo, 306.000 personas murieron en la batalla de Verdun en el transcurso de 1916. En la batalla del Somme, casi 1 millón resultaron heridos o asesinados. El final de un poema de Sappho, más allá de toda esperanza, oré que esos días atemporales que pasamos podrían hacerse el doble de tiempo. Rezo una palabra, quiero. Alguien, te lo digo, nos recordará, incluso en otro tiempo. Esa cita siempre me hace romper. Los perros de la Mercita WW1 saldrían a la tierra de ningún Oman y encontrarían soldados heridos. Llevarían suministros médicos para que los soldados se parchen. Si el soldado debía herirlos mortalmente, permanecer y consolarlos en sus últimos momentos. Tiene que ser la historia de la explosión de Halifax el 6 de diciembre de 1917. Un barco con una carga llena de TNT se incendió cuando otro barco lo golpeó accidentalmente a baja velocidad. Fue suficiente para causar chispas, que luego causaron el benzol. El TNT para explotar, y mató a más de 2.000 personas. Uno de los trabajadores ferroviarios, Patrick Coleman, regresó a la estación justo antes de la explosión, y envió un telegrama diciendo sostenga el tren. Afiro de la nave de municiones en el puerto que hace per 6 y explotará. Supongo que este será mi último mensaje. Adiós a los muchachos. Murió junto con muchos otros. Hay un hermoso brillo al respecto llamado fuego y llama por los Johns más largos, que es muy conmovedora y siempre me hace llorar. Algo sobre el sacrificio de Coleman, y el puro pánico y la tragedia rompe mi corazón. Deja que se sepa que Patrick Coleman salvó a las vidas de unas 300 personas a bordo de los trenes al regresar a la estación y decirles que detengan los trenes. Hubo aproximadamente 300 bebés y niños que fueron asesinados en Jonestown, siendo alimentado o inyectado por la fuerza con cianuro. Siento tanto dolor para todas las víctimas, pero los niños en particular me hacen dolor con la desesperación. Esta historia sobre Sir Nicholas Winton, quien salvó a más de 600 niños del Holocausto. Uno sabía de su historia hasta los 50 años después, cuando su esposa encontró a los cuadernos que detallan los 669 niños que ayudó a escapar de los nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés tenía estaciones de confort que sirvió como prisiones para las mujeres que fueron tomadas contra su voluntad. Formarían rutinariamente las líneas para dar vuelta y torturar a las mujeres atrapadas en estas células de la prisión. Esta es solo una de las fuertes acciones de Japón durante la guerra. La Unidad 731 y la masacre de Nanjing son otros ejemplos. Henry Gunther era un soldado estadounidense muerto durante la Segunda Guerra Mundial a las 10:59 am el 11 de noviembre de 1918. Un minuto antes de que el armisticio tuviera efecto a las 11 am. Gunther cobró un bloqueo alemán equipado con ametralladoras. Los soldados alemanes intentaron agitarlo sabiendo que la guerra llegaría a su fin en meros momentos. Aparentemente, se acercó demasiado, disparó un par de rondas, y fue disparado rápidamente y mató al instante.
La masacre de Sand Creek es particularmente mala. Tenían tanta fe en los tratados de paz que se habían firmado, los signos de buena fe de los colonos estadounidenses. Solo para ser masacrado. El líder del campamento, el hervidor negro, sosteniendo desesperadamente la bandera estadounidense que había dado con una bandera blanca debajo de ella, alentando a su pueblo a reunirlo, pensando que los colonos se darían cuenta de que eran aliados y detuvieran los asesinatos. Solo para ser derribado. Las descripciones de la masacre son brutales. Niños torturados y sacrificados, mujeres embarazadas con sus hijos arrancados de sus estómagos. Genitales desgarrados de cadáveres y tomados para trofeos. Realmente me hizo darme cuenta de que nunca puedes subestimar la crueldad de la humanidad. Especialmente considerando que la mayoría de los asesinados en esta masacre fueron mujeres, niños y ancianos indefensos. En la Segunda Guerra Mundial, un piloto estadounidense llamado Charles Brown estaba volando un B-17 en una bomba raid sobre Alemania, donde su aeronave se disparó severamente y entró en una caída libre cuando se desmayó marrón. Cuando Brown se despertó, solo tenía unos pocos miles de pies sobre el suelo y apenas pudo recuperar la aeronave. Cuando la Luftwaffe vio una cojeada B-17 muy por debajo de la formación, enviaron un piloto llamado Franz Stigler. Pronto seréis solo un matar, con 2 B-17 derribados a principios de ese día. Cuando se acercó desde la parte trasera, Stigler notó que el artillero de la cola B-17 Siemens no se movió y después de una mayor inspección, se dio cuenta de que él y varios otros artilleros estaban muertos. Stigler vio esto y recordó lo que había dicho su instructor de vuelo hace años: si disparas a un hombre en paracaídas, te dispares. Stigler vio esta cojeando B-17, ya que no es diferente de un piloto derribado en un paracaídas. Para evitar que los cañones de flak alemanes lo eliminen, Stigler voló en formación con el B-17 hasta el canal en inglés donde aterrizó de manera segura. Stigler nunca mencionó el incidente, y podría haber sido la corte marcializada por ello. Décadas después, Charles fue a buscar al piloto enemigo que salvó su vida ese día fatídico, y finalmente lo encontró cara a cara. Se convirtió en amigos cercanos y muriendo solo unos meses unos de otros en 2008. Annemarie Aquash, la mujer nativa que estaba involucrada con el movimiento indio americano, objetivo, se disparó en la parte posterior del estilo de la ejecución de la cabeza. La investigación alrededor de su asesinato fue sombreada, e involucró al FBI cortando sus manos con la premisa de que su cadáver necesitaba ser huella digital. Aprendí por primera vez sobre ella en las primeras páginas de La Mujer de Lakota, una memoria de Mary Brave Baird, quien fue uno de sus amigos más cercanos, y que escribió sobre el asesinato, y cómo el FBI se cortó las manos. No he podido dejar de pensar en las manos desmembradas de Annie desde que lo leí. Mary también escribió sobre la esterilización involuntaria de las mujeres nativas en su comunidad, que se generalizó a través de al menos la década de 1970. El desembolso y la falta de respeto de los nativos. Las mujeres me persiguen, y me perseguirán por el resto de mi vida, especialmente en una mujer y un descendiente nativo. La muerte de Anne Frank a la edad de 15 años, ocultándose de los nazis, había contratado a tifus, no podía recuperarse de él y dejó su diario para nosotros. Sus últimas palabras de su diario: como te he dicho muchas veces, John se divide en dos. Un lado contiene mi exuberante alegría, mi flippancy, mi alegría en la vida, y sobre todo, mi capacidad para apreciar el lado más ligero de las cosas. Por eso me refiero a no haber encontrado nada malo con los flirtations, un beso, un abrazo, una broma fuera de color. Este lado de mí suele estar acostado a esperar para emboscarse al otro, lo cual es mucho más puro, más profundo y más fino. La historia de Alex, 1977-2007, un loro gris africano que aprendió a hablar, reconocer objetos y jugar con su dueño. Fue uno de los loros más inteligentes que se reportaron. Amaba a su dueño y su dueño también lo adoraba. Al final, sufrió arteriosclerosis, por lo que su dueño fue a verlo una última vez, a la que Alex le dijo a su dueño: eres bueno, te amo. Ella respondió: yo también te amo. Dijo: te veré mañana, y ella respondió: sí, te veré mañana.